porque una... Dele más. No. Lo que pasa es que en varias pegas que tenía, de repente nos juntábamos entre algunos colegas y nos podíamos conversar, siempre pillábamos dos sitios que eran como los que leíamos noticias, uno que es Cracker y el otro es justamente el de la ESO o el de la NASA. Empezamos a encontrar cosas que realmente eran cuáticas. Una de las cosas más cuáticas que descubrimos es de que el abre lata se inventó casi 200 años después de la creación de las latas. Una cosa así. O, perdón, los tornillos. Cuando se inventaron los tornillos para madera, el destornillador se inventó como 200 años después. Entonces, eso ya es una cosa. Entonces, un día conversando me preguntaron acerca de si yo creía en otras civilizaciones que no sean las terrestres, y si creía en acerca de si existía vida fuera de la Tierra. Yo siempre he pensado que sí, pero resulta que es imposible probarlo. Entonces, la pregunta, ¿hay vida fuera de la Tierra o no? Sí. La respuesta, no lo sé. Oh. Ahora, el problema está de que si pensamos al revés, pensamos de que en realidad no somos los terrestres, sino que son otros marcianos, que piensan, oye, ¿habrá vida fuera de este planeta? Entonces, siendo nosotros los colonizadores, nosotros los que queremos llegar y salir al espacio, ahí está, entre comillas, el Enterprise, debemos llegar y primero salir de la Tierra. El asunto es de que salir conlleva una clase de problemas entre comillas. De hecho, son problemas no menores. Primer problema, la gravedad. La gravedad se define como una distorsión del espacio-tiempo provocada por la masa, no por el volumen, sino que por la masa. Y de hecho ahí está, es un vector que es la multiplicación de la constante gravitacional, las masas y la distancia entre ellas. Y todo esto, bueno, por supuesto que en la medida mecánica. En la Tierra, la gravedad es cercana a los 9.8 metros partículas por segundo cuadrado. Y bueno, hay una ecuación de la ley diferencial que representa la distancia que puede recorrer un objeto. Que por cada segundo que pasa cuando un objeto va en caída libre, descontando el roce del aire, significa que se van agregando 9.8 metros por segundo de velocidad, o sea, 98, 20, etc. Entonces, lo típico, en clases de física me enseñan no eso. O sea, me enseñan esto, que para empezar la aceleración es el diferencial entre la velocidad y el tiempo. Tenemos un cañón, se lanza una bala, la bala por supuesto que está representada por un beta, tenemos la gravedad, tenemos el D que es la resistencia al aire, tenemos la fuerza que empuja hacia adelante, que es justamente masa por aceleración, y tenemos un resultante que es el FR, que es hacia dónde se supone que va a terminar esa bala. No hay ninguna complicación. El asunto es de que para poder salir en órbita, si disparamos la bala de forma horizontal y queremos de que dé una vuelta a la Tierra, debemos lanzarla a 17.000 km por hora. Lo cual ya es un número considerablemente no despreciable. Y eso es simplemente para hacer la compensación entre la gravedad y la salida. Tendría que atravesar todas las montañas. Bueno, considerando que tiramos montañas. Supongamos que lo tiramos por el Everest. Entonces, lo segundo, rocket science. Newton, por supuesto, que entre todas sus locuras hizo una de las formulaciones fue: ¿qué pasa si tú quieres empujar un objeto con algo? O sea, si tú tienes una caja y quieres empujarla hacia arriba, tienes que compensar la masa del objeto, tienes que compensar la velocidad del objeto y tienes que compensar la cantidad de tiempo. Y eso te daría la fuerza neta de empuje. Lo cual, si lo traducimos, eso es lo que efectivamente hace un cohete. Un cohete está la gravedad que lo está empujando hacia abajo, tiene una fuerza resultante hacia arriba, tiene el arrastre del viento hacia abajo en realidad. Y un rocket más o menos pesa 89 toneladas, la forma fálica que tiene no es por azar, sino que en serio tiene una razón simplemente por aerodinámica. Claro. Mandar cosas al espacio sale $16.000 por kilo y se pierde casi el 90% del cohete cuando se despliega la parte de la nariz. Negocio redondo. Claro, es súper caro. Entonces, la cosa es que, bueno, ahí se ven los componentes del cohete. Los astronautas van arriba, que es lo que se llama el payload, está el combustible, el oxidizador, que lo que hace es mezclar oxígeno con el combustible, y después lanzarlo por el nozzle, que es una válvula, y la aleta del cohete. En realidad esto es solamente un dibujito. Y el costo más o menos de $1.7 billones. O sea, un montón. Tercero, humano. Un humano
promedio es capaz de resistir hasta 5G de fuerza. Si lo empujas, por ejemplo, hacia adelante, puede resistir hasta 5G sin desmayarse. El asunto es de que nuestro cuerpo se comporta exactamente igual que una jalea. Somos un fluido no newtoniano, ¿no? Somos 70% líquido. En el caso que choquemos a una velocidad no despreciable contra un objeto más duro que nosotros, nos vamos a reventar. Por lo general. Claro, por lo general. Y bueno, el asunto es de que algunos pilotos han sido capaces de romper el récord de los 9G, que son cerca de 89 metros por partido por segundo cuadrado, son como 10 veces, no, casi 10 veces la gravedad, sí. Y la Estación Espacial Internacional, que ¿qué es lo que es? Es un laboratorio en el espacio. Lo que están tratando de hacer es ver cuáles son los efectos a largo plazo de la gravedad en el ser humano. Tienen un laboratorio donde están probando absolutamente todo, ratones, bacterias, plantas. Están tratando de simplemente vivir de forma independiente de la Tierra por una cierta cantidad de tiempo sin la Tierra. Bueno, de hecho la Tierra tiene que mandarle provisiones cada cierto tiempo. Y donde están los nombres de Chris Hadfield y Mike Massimino, que han sido, bueno, astronautas bastante conocidos. En realidad los números los saqué, no recuerdo dónde, pero creo que los números están bastante mal, pero ya estar una cierta cantidad de días arriba en el espacio ya es una cosa más o menos, o sea, no menor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que han descubierto que los efectos de la gravedad son impresionantes. Primero, de que los astronautas llegan a crecer hasta 5 centímetros, porque de hecho ya que no tenemos la fuerza que une la espina dorsal empieza a crecer. Empiezan a perder masa ósea, empiezan a perder masa muscular y empieza a acumularse el calcio en los riñones. Eso significa que podrías tener una linda piedrecita de este porte en los riñones en un tiempo. Ahora, el viaje, que es lo más complicado. Supongamos de que ya resolvimos todo y ya tenemos, por supuesto, Star Trek, que llegar al espacio y todo eso. En Star Trek, si se fijan, nunca cuentan así qué es lo que pasa en el viaje. Dicen, vamos allá, pum, llegan al tiro. Entonces, por supuesto que hay que considerar qué pasa al medio. Tenemos dos puntos, está la Tierra y un exoplaneta, tenemos una distancia, ahí están, por supuesto, Alfa Centauri, 4.36 años luz, Luma 16, 6.59, estos son los objetos que se supone que están más cerca, o sea, perdón, las estrellas que están más cerca de la Tierra. Y un año luz es 9.461 por 10 elevado a 15 metros, o sea, un 9,15 de metros. O sea, ya... Ahora, si viajamos desde la Tierra hacia un exoplaneta, ¿qué es lo que hay de por medio? Por eso nada. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? El universo, si comprimimos absolutamente toda la materia del universo en un cubo, lo colocamos y solamente comparamos cuál es la dimensión de ese cubo con respecto al universo completo, la cantidad de materia existente sería cerca del 4%, que es nada. ¿Ya? Ahora, coloqué algo que simplemente no, o sea, bueno, aparte de todo el chiste y todo eso, coloqué algo que es justamente algo que dice la materia oscura. La materia oscura es lo más extraño que hay en el universo, porque produce gravedad, pero simplemente no emite radiación, no emite ninguna onda electromagnética, no es visible, no es capaz de medirse, y es cerca de, no sé, puede ser otro 4%, puede ser más. Pero, de hecho, aquí en la chunta a tratar de describir qué diablo es la materia oscura con con algo ya bastante más tangible, yo creo que se gana un premio Nobel. Ahora, se fijan, 4% del espacio es como nada, imagínense que nosotros no somos nada. Entonces, si vieras por la ventana verías oscuro, ¿ya? Entonces, lógicamente que en el ¿cómo se llama? En el Enterprise, claro, en el Enterprise había un holodeck, por último podían llegar y tener su rato de ocio. Pero hay que considerar primero de que no hay internet. Segundo, de que el modo de viaje tendría que ser de muy baja energía y tendría que haber poca provisión de los cohetes, simplemente para reducir el daño que se le puede provocar a un cohete. Entonces, lógicamente que esos problemas fueron cubiertos en películas, pero de forma tan mágica como la trilogía Alien, como Solaris, como Interstellar, etc. El asunto es de que estamos probablemente atados a un problema energético. Si no tenemos la suficiente energía para saltar de un lado a otro, no hay forma. No hay sexo. Por supuesto, aquí vienen todos los chistes que no son seguros para el trabajo, pero lo primero, no se pueden tener elecciones en el espacio. Segundo, no se saben los efectos a largo plazo en el embarazo en el espacio.
¿Para granar? Recuerda, la fisiología del hombre y de la mujer y gran parte de lo que es nuestra fisiología está supeditada con respecto a lo que es la gravedad. O sea, nosotros estamos no acostumbrados a la gravedad, sino que la gravedad es la que nos ha terminado dando la forma. Entonces, ¿qué pasa? Si tú quitas el elemento de la gravedad, quizás te sale. Bajaré. Claro. Ahora, les presento lo que son los JP, que ese es un nombre como entre comillas, ¿cómo decirlo? Es un nombre así como medianamente científico, tiene otro nombre, pero es conocido como basura espacial. Supongamos de que tenemos una estrella en alguna parte y explota. Entonces sale un objeto con una velocidad constante, por Newton, lógicamente, y esa velocidad no es nada especial. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en el tamaño de un pernito, por ejemplo, ese sería el tamaño real del objeto. Lógicamente que si algo explota van a salir trozos más grandes y trozos más pequeños. Los trozos más pequeños tienen una gracia, que no son atraídos con tanta fuerza cuando están dentro del campo gravitacional de otro objeto. Recuerda, las masas son proporcionales y son inversamente proporcionales a las distancias. Si tienen un objeto que sea muy pequeño, es más probable que no sea atraído. Súmale de que va a 30.000 km por hora. Esa es más o menos una velocidad registrada. Ahora, esos son 10 km por segundo. O sea, podría dar la vuelta al mundo en 60 minutos, Santiago Talca en 20 segundos y Santiago Miami en 12 minutos. Imagínense algo de este porte. ¿A quién le recuerda? A una bala. Pero una bala que va a velocidad más que supersónica. Entonces, supónganse de que están en su transbordador espacial y simplemente ven pasar uno de esos objetos. No importa con qué blindaje lo tengan. Va a llegar y pasar al otro lado. Porque es tanta la velocidad que incluso es capaz de cierta forma, llegar y romper el material que sea. Quizás no se desintegre, quizás es mucho más resistente que el material con que está chocando. O sea, hay que rezar con que no sea más resistente que, por ejemplo, el titanio. Y ahí donde tenemos las películas referidas a Deep Impact y Armagedón, que bueno, si no las vieron tienen que verlas. Lo otro, estática, electricidad estática. Entonces, ¿qué es la electricidad estática? Es cuando se provoca un arco, cuando dos objetos tienen una cierta carga, se produce un diferencial de potencial y entre medio existe un arco que se provoca en esa distancia, que generalmente lo que son los rayitos y uno cuando está viviendo en lugares donde hay alfombra, uno toca la puerta, se nos pencaso y todo eso. Y eso es porque también la electricidad estática cuando se manifiesta es porque hay un tierra, ¿cierto? Para el gran problema en el espacio no hay tierra. Entonces, ¿para dónde hace de que la electricidad estática salga? Para ninguna parte la electricidad estática va a seguir circulando entre los objetos que toque. Entonces, por tanto, si llevas el objeto electrónico al espacio, se van a quemar. Y es altamente probable que se quede. La luz. La Tierra nos provee de una atmósfera que no solamente es capaz de desviar radiaciones bastante peligrosas, sino que también es capaz de provocar el efecto invernadero, que es lo que en este momento está haciendo el asunto del calorcito, el calentamiento global, etc. Suponiendo también de que el Sol es el que nos está bombardeando con un montón de radiaciones extrañas. Entonces, tenemos una célula que lógicamente es bombardeada por luz, es bombardeada por radiación infrarroja y en este caso ultravioleta, considerando de que, de que el espectro electromagnético hay algunas partes que son ultravioleta, infrarroja, etc. Y el problema está de que el UV es pésimo, es lo peor que puede pasar con una célula viva. Es capaz de destruirla, simplemente llegar y cambiar la fisionomía de esa célula. Por eso es de que recomiendan de que si uno va a la playa no se ponga mucho al sol, que tenga que usar bloqueadores, precisamente porque los rayos UV son los que provocan el cáncer de piel. Ahora, ¿qué pasa si estaban en el espacio? Entonces tendríamos que tener un filtro, porque no solamente recibiríamos calor. La luz, la única forma que tiene para manifestarse es de que tiene que haber un medio como el aire. La luz la vemos porque existe el aire, si viviéramos en vacío no veríamos nada, veríamos oscuro. Y tendríamos que usar un filtro. Y ese filtro puede ser la misma nave, o bien puede ser un traje, etc. Pero no solamente para protegernos de esa clase de radiaciones, hay radiaciones que incluso es capaz de traspasar esa clase de filtros. Y esas son tipo, por ejemplo, partículas, como partículas alfa, beta y gamma, que son emisión de radiación y que también están en el espacio. Y que también son absolutamente dañinas para una célula viva. De hecho, las gamas son, esas son peligrosísimas.
final, la última, que es lo que se llama terraforming. Simplemente es el concepto de vivir como en la Tierra. Estás en la Tierra, hay una persona que está viviendo ahí, que tiene lógicamente provisiones, medicamentos, tiene instrumentos para medir y tiene también la internet. Supongamos que en Marte tenemos otra persona viviendo exactamente, pero se tienen que replicar las mismas condiciones que están en Marte, que no solamente control atmosférico, sino como, no sé, pues poder ser capaces de poder vivir en un lugar donde puedes llegar y salir, respirar, que el sol no te sancoche ni que en la noche te congeles por el frío, incluso estando con traje, que tenga la opción de poder tener tus provisiones sin tener que te las envíen desde tierra, tener la forma de fabricar tus propios medicamentos, la forma de fabricación de los propios instrumentos, tener la propia internet que se comunique casi sola con la tierra o por último su propia red. Entonces, en el caso de que se logre esto, llegamos a una frase de Neil deGrasse Tyson que dice que si podemos hacer terraforming en cualquier otro planeta significa de que podemos cambiar las condiciones ambientales y atmosféricas de este planeta y no habría razón para hacer terraforming. Es una contradicción, porque si ahora por ejemplo tenemos el problema del calentamiento global, si somos capaces de poder modificar el ambiente para hacer terraforming, significa que también podríamos aplicar los mismos conceptos aquí en Tierra, entonces no habría necesidad de hacer terraforming en otro lado. Es como es la contradicción de dejar, de llegar y salir de acá. A veces alguien decía algo así también. Claro. Entonces, en los tiempos originarios, digamos, en los tiempos en que el hombre se empezó a cuestionar no solamente si la Tierra era redonda, sino que qué tan grande era, había un 30% de las personas que tenía el motivo de simplemente llegar y descubrir, pero otro 70% era comercial. De hecho, el descubrimiento de América fue una cosa netamente comercial, era tratar de encontrar la ruta a las Indias, pero por el lado contrario. Entonces ahí tenemos a Colón mirando, y gente que simplemente no quería saber no saber nada de él, porque no sabían dónde estaban llegando, lo único que querían es más. Y de repente llegan a Tierra y se encuentran con que no era la India. Y dijeron, ok, bueno, será. Ahora, puede pasar lo mismo, solo que ahora, bueno, lógicamente que sabemos varias cosas más de la Tierra, podemos navegar usando las estrellas, podemos saber por último dónde vamos. Pero el asunto de que en el espacio cambien como todas las condiciones, ¿ya? Cambian las posiciones, todo se está moviendo, hay que tener puntos referenciales, una especie de GPS estelar. Y cuesta plata. Vivir acá ya cuesta plata, imagínate salir de acá, tener una nave, armarla, ya mandar, no sé, pues, $16.000 por kilo de implementos y tratar de mandarlo al espacio. Van a empezar a hacer misiones para empezar a dejar provisiones en Marte desde el año 2021-2022. Y no son, digamos, provisiones chicas, o sea, estamos hablando ya de toneladas, tanto de implementos, equipo, comida, etc. Entonces, es lógicamente más una empresa que es económica más que un asunto de exploración, aunque efectivamente tampoco se le puede sacar como el bichito de la exploración. Entonces, la gran pregunta, si ya que tenemos toda esa clase de problemas, ¿por qué darnos la lata de tratar de salir? ¿Por qué darnos la lata de llegar a explorar y todo eso? Y ahí es donde justamente la ciencia ficción, la tele y muchos programas de que hablan acerca del espacio empiezan a responder esa pregunta: ¿por qué simplemente salir? Entonces, ahora, volviendo atrás la pregunta, somos nosotros los que estábamos saliendo originalmente, ahora nosotros somos los que estamos queriendo salir. Y de repente nos encontramos que llega, no sé, una nave marciana, perdón, una nave extraterrestre. Se bajan algunos extraterrestres y planean hacer contacto con nosotros. Antes siquiera de empezar a pensar, de hacer contacto, tenemos que hacernos la pregunta: ¿son realmente pacíficos o no pacíficos? Ahora, ¿por qué? Porque si ellos fueron capaces de resolver con ingeniería todos esos problemas, y de hecho hay más, de como los 20 o 30 de los que me tengo que haber saltado, por ejemplo, en caso de enfermarse durante el viaje, en caso, no sé, de necesitar algo así como, necesito una herramienta, o la construyo o la voy a comprar. En tierra llegamos, vamos a comprarla, pero en el espacio tenéis que llegar y construirla. Si son capaces de haber resuelto todos esos problemas, es porque ellos tienen dos motivaciones, exactamente igual como nosotros. La motivación de explorar, que es una motivación totalmente pacífica, y decir, nos encontramos con alguien más que se supone que tiene un cierto nivel de inteligencia, o ese 70% del lado de nosotros, que es netamente económico, que es justamente la búsqueda de recursos.
Y si el planeta de nosotros tuviera esos recursos, que justamente son los que están buscando, tengan por seguro que el nivel de ingeniería para poder resolver esos problemas debe ser como 1 trillón de veces más avanzado que el de nosotros. Y lógicamente, que la parte bélica también tiene que haberla dominado. Entonces hay un 70% de que justamente no sean pacíficos. Y ahí es donde corre el debate. Así que gracias, coloco un mono que no sé por qué se copió ahí. No tengo idea por qué se copió. Ah, pusieron. Claro, una estadística nomás. Pero bueno, de hecho es la famosa estadística de qué tan pacíficos pueden llegar a ser. Por supuesto que, bueno, los datos los saqué de 3 fuentes que son como las típicas: NASA, SpaceX, que justamente lo que quieren hacer es mandar a gente a Marte y que se queden allá. Perdón, SpaceX lo que quieren hacer es exploración y quieren tratar de hacer un cohete que puedan recuperarlo una vez de que lo lancen. O sea, se lanza el cohete, se lanza el payload y el cohete simplemente cae a tierra, se destruye y se da al diablo. Lo que quieren hacer los de SpaceX es tener el cohete y poder devolver la Tierra y poder volver a reusarlo. Tuvieron una misión exitosa y como 20 misiones no exitosas.